La última evaluación diagnóstica del sistema educativo reveló por qué lo único que hace es producir generaciones a los foques. Y provocó además que Luis Abinader enfile sus cañones hacia el sistema educativo. Veamos eso. Yo creo, y llegó el momento ya de que el país y todos los sectores políticos, todo el mundo, dejemos la política en el sector educativo a un lado y nos enfoquemos en ya mejorar la calidad de la educación dominicana, porque esa va a ser la única forma permanente de un verdadero desarrollo social y económico que se pueda consagrar, que se pueda realmente confirmar y sostener en el tiempo. La evaluación diagnóstica que hizo el sistema educativo al desempeño de los estudiantes en el 2022 estableció como evaluación positiva un máximo de 24%. O sea, que los estudiantes que tuvieron una calificación satisfactoria en los segmentos de evaluación que se escogieron no pasaron del 24% del universo. Pero esa evaluación diagnóstica también refleja situaciones de tragedia, como en determinados grados un desempeño positivo de un 0.7% en el área de matemática. Todas las otras evaluaciones quedaron por debajo del rango del 24%. O sea, que lo mínimo de esta tragedia en el sistema educativo es que el 76% no alcanza una evaluación positiva. Oiga esto, señores, pero ocurre que después de haber sido apropiado el 4% del Producto Interno Bruto para educación, el Estado Nacional Dominicano ha invertido 1.2 billones de pesos y no ha podido mover la clavija 1 milímetro hacia la derecha. Porque esa misma evaluación diagnóstica establece que en determinados grados de primaria lo que hemos estado es bajando. Pasamos de una media de sexto con un desempeño satisfactorio a una media de quinto. Pero lo que está por debajo de la media es una tragedia nacional, y eso explica que nosotros lo que estemos es produciendo generaciones a los foques. ¿Y qué es una generación a los foques? Ya yo lo he descrito en otra oportunidad. Es una generación sin valores, sin amor por el conocimiento, incapaz de pensar, que lo único que es capaz de consumir es el entretenimiento banal, que tiene proclividad al ilícito, que tiene proclividad a violar la ley porque es consumidor 7 días a la semana, no trabaja ni estudia. Y lo único que puede hacer es convertirse en presa de la droga, del vicio, del alcohol, del consumo desenfrenado, de todo lo que el instinto animal impulsa. Esa generación a los foques solamente puede repetir insultos, y ustedes lo ven en las redes. Porque el insulto, para producirse, nada más tiene que imitarse. Lo otro usted tiene que hacerlo con el pensamiento.
y proclive a incursionar en la violencia física y verbal permanentemente. Esa es la generación Alofoque. Una generación que por un roce de vehículo es capaz de matarse, pero además atentan permanentemente contra su vida. Por eso nuestro país es uno de los países que tiene más accidentes de tránsito, porque no hay educación cívica. Esa es la generación Alofoque. Y Luis Abinader se ha dado cuenta de que esa generación Alofoque lo produce un sistema educativo infuncional, desestructurado y corrupto. Y comienza con una petición, con una propuesta de despolitizar el sistema educativo. Porque ocurre que aquí, por ejemplo, la Asociación Dominicana de Profesores, por escoger un ejemplo, lo único que sabe hacer es paralizar la docencia. Ahí van los pobres y de ahí sale la generación Alofoque. La clase media recibe clases de manera permanente porque no la paralizan los maestros de los colegios. Y los ricos reciben clases de manera permanente. Entonces la generación Alofoque, con una incapacidad absoluta para pensar, sale del sistema educativo pobre y público. De manera que hay que felicitar al presidente Abinader, aunque comience con el proceso de depolitización, porque también hay que iniciar un proceso, que parece que este ministro lo inició, de descorrupción del sistema educativo. Sacar la corrupción del sistema educativo, reestructurar el sistema educativo y sacar la politiquería del sistema educativo, de tal suerte que nosotros protejamos a la sociedad de la invasión permanente de la generación Alofoque que produce el sistema educativo, para que no convirtamos la sociedad dominicana en una sociedad Alofoque, porque producir una sociedad Alofoque implica una sociedad sin horizonte como la haitiana, una sociedad de violencia tribal como la haitiana, de conductas primitivas como la haitiana, una sociedad sin estructura económica como la haitiana. ¿Por qué? Porque el ser humano para consumir tiene que producir. Y no podemos estructurar una sociedad solamente de consumidores. Tiene que ser una sociedad de productores y consumidores, y para producir el individuo tiene que formarse en el sistema educativo. Y aquí los políticos, desde el área del ADP y desde el área de administración del sistema educativo, han destruido el sistema educativo, que no puede producir nada positivo. Lo único que puede producir es una generación de seres humanos carente de todo lo que propenda a una conducta apropiada socialmente, como la generación Alofoque. Luis Abinader ha adquirido conciencia de que ese sistema educativo no puede seguir produciendo generaciones Alofoque. Y qué bueno que un presidente se haya dado cuenta de eso, porque nosotros podemos librarnos del peligro de convertirnos en una sociedad en el futuro Alofoque.